¿Cómo están, queridos estudiantes? Vamos a continuar con el tema de electricidad y en esta ocasión explicaremos lo que es el voltaje o diferencia de potencial. ¿Qué es el voltaje o diferencia de potencial? Es la fuerza con la que se mueven los electrones en un determinado conductor. Para explicar, supongamos que tenemos una casa en el campo y colocamos un tanque a una determinada altura. Cuando vayamos a abrir la pila en nuestras casas, la presión no será mucha porque la altura no es muy grande. Entonces, si queremos más presión, tendremos que colocar otro tanque a mayor altura, que será una altura 2. Entonces, la presión en nuestra casa será un poco mayor que la anterior. Pero supongamos que queremos más presión, entonces lo que podemos hacer es colocar un tercer tanque a mayor altura. Entonces tendremos una altura 3 y una presión mucho mayor que las dos anteriores. Entonces podemos determinar que la presión va a estar determinada a las alturas en las que coloquemos los tanques. Tendremos 3 alturas y 3 diferentes presiones. Entonces podemos indicar que la presión más baja será a menor altura, la presión más alta será a mayor altura. Entonces podemos indicar que la presión es la fuerza con la que se mueve el agua gracias a la altura y a la fuerza de gravedad. Y el voltaje o diferencia de potencial es la fuerza con la que se mueven los electrones en un conductor o cable. No lo olvides, querido estudiante. De esta manera podemos explicar lo que es la diferencia de potencial. Lo que haremos ahora será determinar la diferencia de potencial entre dos puntos de acuerdo con las ecuaciones que tenemos adelante. Muy bien, queridos estudiantes, ahora veremos las fórmulas que necesitaremos para poder resolver los diferentes problemas. Esta fórmula de aquí nos relaciona la diferencia de potencial y el trabajo de A hasta B para una carga de prueba. El potencial eléctrico en A menos el potencial eléctrico en B es la diferencia de potencial entre dos puntos A y B. El trabajo de A hasta B es el trabajo para transportar la carga entre dichos puntos. Y Q sub 0 es la unidad positiva de carga. También usaremos la fórmula de diferencia de potencial, que es igual al potencial eléctrico en A menos el potencial eléctrico en B. También tenemos que conocer las equivalencias de unidades de carga eléctrica. Tenemos el milicolumbio, el microcolumbio, el nanocolumbio y el picocolumbio, sus respectivos símbolos y sus valores para cada uno de ellos. Como vimos anteriormente, el potencial eléctrico se mide en voltios. ¿Qué significa esto? Una batería tiene un potencial eléctrico de 12 voltios. Un enchufe tiene un potencial eléctrico de 220 voltios. Y una pila tiene un potencial eléctrico de 1.5 voltios. Para que estos electrones que están en cada uno de estos dispositivos puedan moverse, necesitamos lo que denominamos una diferencia de potencial. Los dispositivos para mantener esta diferencia de potencial se conoce con el nombre de fuente de voltaje o FEM, o también denominado fuerza electromotriz. Las fuentes de voltaje conocidas, también como fuentes de poder, proporcionan la presión eléctrica, ¿no? Lo que hablábamos anteriormente de la presión del agua, necesaria para desplazar los electrones en las terminales de un circuito. Otra manera de poder definir la diferencia de potencial es: la diferencia de potencial entre dos puntos A y B es el trabajo por unidad de carga positiva realizado por las fuerzas eléctricas para mover una pequeña carga de prueba desde el punto de mayor potencial al punto de menor potencial. Aquí tenemos otra vez nuestra fórmula para poder determinar la diferencia de potencial. Tenemos nuestra fórmula para poder determinar
el trabajo realizado por el campo eléctrico. Y no nos olvidemos también, jóvenes, de usar los signos positivos y negativos de las respectivas cargas que tengamos en los ejercicios. Muy bien, en este ejemplo nos piden determinar cuál es la diferencia del potencial entre los puntos A y B. ¿Qué trabajo realiza el campo eléctrico si una carga de prueba de 2 microcoulombios se mueve desde el punto A hasta el punto B? Como podemos ver en la gráfica, tenemos el punto A y tenemos el punto B, en donde una carga de prueba de 2 microcoulombios tiene que trasladarse desde el punto A hasta el punto B. El potencial eléctrico en el punto A es de 1800 voltios y el potencial eléctrico en el punto B es de más 900 voltios. Utilizamos nuestra fórmula de diferencia de potencial. Reemplazamos los datos y tenemos un resultado que la diferencia de potencial desde el punto A hasta el punto B es de menos 2700 voltios. Notaremos que en el punto B está a mayor potencial eléctrico, porque es de un signo positivo. Para poder determinar el trabajo que realiza el campo eléctrico desde el punto A hasta el punto B, utilizamos nuestra fórmula para determinar el trabajo. Reemplazamos nuestros datos y haciendo las operaciones tenemos que el trabajo es igual a menos 5.40 joules. El campo eléctrico realiza un trabajo negativo, por lo tanto se requirió una fuerza externa para mover la carga de prueba. En este ejemplo nos indican que una carga de prueba se mueve desde el punto A hasta el punto B y nos piden calcular la diferencia de potencial. Si la distancia del punto A a la carga de 4 microcoulombios es de 20 centímetros y la distancia del punto B a la carga es de 40 centímetros. Lo primero que realizamos es sacar nuestros datos. Tenemos nuestra carga que es de 4 microcoulombios, nuestra distancia de A que es de 20 centímetros, nuestra distancia B 40 centímetros y nuestra constante de permisibilidad. No nos olvidemos transformar siempre las unidades en metros. Para poder determinar la diferencia de potencial, lo primero que determinaremos son los potenciales eléctricos en los puntos A y en el punto B. Para esto utilizamos nuestra fórmula de potencial eléctrico, en donde reemplazamos nuestros datos en nuestra fórmula. Y haciendo las operaciones tenemos que el potencial eléctrico en el punto A es de 1,8 por 10 a la 5 voltios. De la misma manera utilizamos nuestra fórmula para poder determinar el potencial eléctrico en el punto B. Reemplazamos nuestros datos. No se olviden que para reemplazar la constante de permisibilidad, la tenemos acá, nuestra carga que es de 4 microcoulombios y nuestra distancia de B que es de 4 centímetros. Realizando las operaciones tenemos que el potencial eléctrico en el punto B es de 0,9 por 10 a la 5 voltios. Una vez determinados nuestros potenciales eléctricos en los puntos A y B, utilizamos nuestra fórmula de diferencia de potencial, que nos indica que el potencial eléctrico en el punto A menos el potencial eléctrico en el punto B. Reemplazamos nuestros datos, realizamos las operaciones y nuestro resultado es de 0,9 por 10 a la 5 voltios.